Buenas tardes, por favor, si es posible, vayan tomando asiento para empezar. Vayan tomando. En este caso, para exponer soluciones clave para los desafíos del siglo XXI, por lo que respecta a políticas del tiempo. Será una sesión bilingüe, ¿de acuerdo? Recordamos que las personas que necesiten traducción simultánea pueden disponer de un dispositivo fuera para poder seguir con normalidad esta sesión, y habrá también algunas intervenciones que serán online, ¿de acuerdo? Y que las podremos visualizar a través de las pantallas que tenemos en la sala. Como decíamos, esta sesión de trabajo sobre los usos del tiempo se hablará sobre las soluciones clave que hay que encontrar para los desafíos que nos presenta el siglo XXI respecto al derecho al tiempo. De hecho, el derecho al tiempo y las políticas del tiempo han sido defendidos por las autoridades locales y, en general, por los gobiernos. Y lo que vamos a hacer va a ser pedir ponencias, intervenciones, precisamente desde estos niveles, para poder analizar estos desafíos que nos presenta este nuevo siglo por lo que respecta a la gestión del tiempo. Así que invito ya, por favor, que nos acompañe aquí a la tarima la señora Marina Lafey. Ella, en este caso, es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Estrasburgo y consejera de la Eurometrópolis de Estrasburgo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Adelante y bienvenida. Por favor, siéntese en una de las butacas. Por otro lado, también nos acompañará, en este caso, online, la señora Petra Zurobzinova. Es responsable del área de innovación estratégica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. También la saludamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Gracias por participar en esta sesión sobre las estrategias de los usos del tiempo. Online también tendremos a Klaes Michael Stahl. Él es secretario general adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos, que también tendremos online. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida también a esta sesión. Y nos acompañará también aquí en la sala el señor Ricardo Morón, que es director general de Trabajo del Gobierno español, al cual le agradecería, por favor, que estuviera con nosotros aquí en la tarima para poder participar también de esta sesión. Señor Ricardo Morón, muy buenas tardes también. Buenas tardes. Gracias y bienvenido a esta sesión. Muchas gracias. Gracias a usted por estar presente. Tenemos que excusar al señor Hugo Lachapelle. Él es presidente de la Asociación Internacional para la Investigación del Uso del Tiempo, que por una incidencia de última hora, un percance de última hora, no puede participar en esta jornada, aunque le agradecemos la buena voluntad que le ha puesto para poder participar. Mi primera pregunta es para, si os parece, yo os acompañaré, o les acompañaré desde las butacas. La primera pregunta es para usted, señora Lafey. En este caso, lo que nos interesaría es saber cuáles son los desafíos que se deben abordar cuando se habla del derecho al tiempo y cuando se habla de políticas del tiempo. Sí, quizás hay tres aspectos, creo yo. El primero es la cuestión de los datos. Tenemos que recopilar más datos, tanto cuantitativos como cualitativos, para poder conseguir indicadores que informen a la administración de nuestra ciudad y, sobre todo, para que los políticos tengan acceso a esa información para ponerlos sobre la mesa. También el Banco Mundial ha reconocido la pobreza de tiempo. Yo soy antropóloga, pero quiero decir que es algo que es un tema no muy conocido, el tema de la pobreza del tiempo. En ese sentido, decir también que hay se centra en algunos países del mundo, no en otros, pero eso para mí no tiene mucho sentido. Si nos fijamos en lo que dijo el filósofo alemán, nos dijo que hay un vínculo muy claro entre el tipo de modernismo y el capitalismo y la falta de tiempo, con lo cual es muy importante poder recopilar los datos, sobre todo
en todo el mundo, pero también, sobre todo, en Europa. Otro aspecto también muy importante, también explicado por este filósofo, es que en nuestra sociedad sufrimos de una falta de tiempo, pero también un fenómeno de aceleración. Y para luchar contra ello y para encontrar la posibilidad de conciliar, tenemos que pensar en políticas públicas y algunas propuestas concretas. Y no es nada fácil, pero es necesario de cara a presentar propuestas. Por ejemplo, en Estrasburgo tenemos nuevos tipos de bancos que también existen en Barcelona, las superillas. También nos sirven para ello, y también tenemos que mejorar el tiempo que se dedica al ocio, y es algo tabú eso en un sistema tan capitalista. Tenemos que reevaluar cómo utilizamos ese tiempo. Y también, si queremos adoptar un nuevo estilo de vida que nos permita luchar contra el cambio climático, yo creo que es fundamental en ese sentido que las personas reflexionen, echen la mirada hacia adentro y realicemos cambios en nuestro estilo de vida. Y luego también es muy importante el aspecto de género. De hecho, fue el objetivo inicial en cuanto al uso mejor de las políticas de tiempo. Y sigue siendo una gran lucha, pero tenemos que combinarlo con la importancia del movimiento ecologista, el ecofeminismo. Por eso yo, como mujer y política, lucho por las ideas del feminismo intelectual a nivel europeo. También se intenta fomentar distintas prácticas para que se vaya mejorando la situación para todas las mujeres en todos los niveles de los países y en las instituciones europeas, incluso en el Consejo de Europa. Eso para mí son las principales prioridades. Gracias, señora Lafey. Yo le preguntaría, precisamente hoy que estamos hablando y mucho sobre la gestión del uso del tiempo en los municipios, en las pequeñas ciudades, bajo su punto de vista, ¿qué implica el derecho al tiempo para los municipios? You want to have... ¿Quiere ejemplos? Por ejemplo, que le dé ejemplos. Más que nada, llevar la política de la gestión del tiempo más allá de las grandes ciudades. ¿Cómo se gestiona esto a un nivel más bajo, a un nivel más pequeño, para administraciones más pequeñas? Okay. Muy bien. Creo que hay dos posibilidades. En Estrasburgo, en Reims, en París, en Barcelona, hay deficiencias de tiempo. Y tenemos oficinas que se dedican a trabajar con eso, la misión de tiempos, etcétera. Y tenemos en la administración, claro, personas que trabajan con nosotros. Y a veces son muchos y a veces cuesta que haya innovación. Quizás en pueblos o ciudades más pequeñitas es más sencillo aplicar nuevas políticas, porque a veces solo hay 2 o 3 personas trabajando ahí, en vez de tantos. Y tienen estas personas, al ser pocos, pues una visión más global, más sistémica. Y Mateo Kalonif, un investigador en el ámbito de la política, dice que las pequeñas ciudades son más eficientes a la hora de mejorar las políticas del tiempo.
Por ejemplo, en el norte de Italia al principio se vio donde se implicó a estos pueblos en Bolzano, por ejemplo, Bérgamo y otros son ciudades que son más pequeñas que Barcelona, por ejemplo. Es difícil en grandes ciudades que en pequeñas ciudades, desde su punto de vista y desde la perspectiva de Estrasburgo. Las ciudades más grandes, si tienen un proyecto, pues ya puede cambiar todo, creo yo. Hoy en día, con todas las dificultades que nos encontramos, quizás a veces las pequeñas ciudades quieren hacer cambios, pero no tienen posibilidades debido a la situación financiera. A veces puede ser un reto para esas pequeñas ciudades o pueblos porque tienen menos servicios. Y la idea de la ciudad de 15 minutos también se puede trasladar a las pequeñas ciudades. Hablando de territorios de 13 minutos o de 30 minutos, pero que también es una necesidad en Francia. Hay muchos territorios que tienen menos servicios, no tienen, por ejemplo, un hospital local, con lo cual eso es un real problema, incluso un problema democrático. Por su intervención. La próxima pregunta la lanzaremos a la señora Petra Zurobzinova, que recordemos la tenemos online. Es responsable del área de innovación estratégica de programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y le pregunto sobre los retos del siglo XXI, entre los cuales primordiales como son la desigualdad de género o el cambio climático. Entonces, desde el punto de vista internacional, le pregunto, ¿cómo ve las políticas de tiempo en relación precisamente a estos desafíos que tienen que afrontar los gobiernos actuales? Good afternoon. Sending my regards. Buenas tardes, recuerdos a Barcelona. Me llamo Petra Zurobzinova y trabajo de asesora para el PNUD, donde tenemos un evento, una serie de eventos mundial que se centrará en la innovación institucional. Vemos la importancia de las instituciones en el último premio Nobel Dematoglu, Simon Johnson y James Robinson recibieron este premio Nobel este año por su labor relativa a cómo las instituciones dan forma al desarrollo económico. Por ejemplo, la forma de proteger los derechos de propiedad, proteger la democracia y fomentar la innovación ayuda al crecimiento. Las instituciones extractivas, en cambio, generan grandes concentraciones de poder, libertades políticas limitadas y concentran los recursos en manos de pocos, lo que en realidad dificulta el desarrollo económico. Se detectan presiones en la sociedad por la crisis climática y la necesidad de mitigar los riesgos. Tenemos que compartir nuestro planeta en el espacio, el bienestar y en el tiempo, y la capacidad estatal de experimentación y aprendizaje, el cambio tecnológico, el papel de la IA, la economía del futuro, el planteamiento a largo plazo y la generación de futuro. Todo eso es importante. Es importante abordar cómo se pueden afrontar estos retos con éxito desde las instituciones, porque las dificultades actuales son transversales, no son sectoriales. Tenemos que ver cómo diseñar las instituciones para abordar mejor los retos cambiantes de este mundo cambiante, para también responder mejor a las necesidades de los votantes. Se están, planificando una serie de eventos para que las instituciones puedan cambiar su forma de funcionar. Algunos ejemplos. Hablamos aquí del tiempo. Hay muchas cosas vinculadas al tiempo. Hay una ONG en Uganda que se llama Strong Minds, Mentes Fuertes. Se centra en tratar la depresión. La depresión no estaba reconocida como una enfermedad mental hasta ahora en Uganda.
Este grupo ha logrado que se reconozca que con la creación de grupos de tratamiento de la depresión mejorarán los resultados del tratamiento y los resultados económicos del país, y además la gente se sentirá más valorada. Por la comprensión de las necesidades se ha creado pues un nuevo marco reconocido por el gobierno de Uganda. Y ahora esto hace que Uganda tenga una sociedad más próspera. También hay otra gran iniciativa muy famosa, el GOTA, el Camlocks. Es un sistema de apoyo para los cuidadores. Se les ofrecen oportunidades de formación y de empleo y posibilidades para atender a las cosas que necesitan atender, simplificando su vida cotidiana. En América Latina hay mucha desigualdad y este método es una forma que tienen las ciudades de crear más igualdad, más espacio para la economía local y también para que los cuidadores se sientan más valorados y encuentren más trabajo y más oportunidades en la vida. Hablamos hoy del tiempo. El tiempo es el gran igualador. Todos tenemos el mismo tiempo, no podemos ni comprarlo ni ampliarlo. Así que todos estos ejemplos están interconectados. Ofrecemos más dignidad humana y más soluciones para un grupo más amplio de personas, de votantes. Del tiempo y de las políticas del tiempo es inevitable que una de las principales y seguramente las más complejas gestiones del tiempo es la del tiempo de trabajo. Es uno de los pilares de nuestro día a día y donde seguramente hay más dificultades para poder aplicar estas políticas del tiempo. Así que damos paso al señor Claes Michael-Stahl, que es secretario general adjunto de la Confederación Europea de Sindicatos, y a usted le dirijo la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los cambios clave que deben producirse y los desafíos a los que se enfrenta precisamente la gestión del tiempo en el trabajo? ¿Cuál es su opinión? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Por si no conocen la Confederación Europea de Sindicatos, pues representamos a 45 millones de trabajadores de 95 confederaciones de 43 países europeos. Así que es una organización muy amplia. Y este encuentro de hoy es muy importante. Como ya se ha señalado, se habla del derecho al tiempo. Las políticas de usos del tiempo son centrales hoy en día y se habla mucho de ellas en el movimiento sindical actual. Yo diría, de hecho, que la gestión del tiempo o de los usos del tiempo fue uno de los motivos principales de que se fundaran los sindicatos cuando irrumpió el capitalismo. Además, transformaron nuestra perspectiva respecto al tiempo. Estas políticas nos cambiaron entonces y nos siguen cambiando hoy en día. Por eso es un placer asistir a este evento. Se habla insuficientemente del tiempo en ese sentido. Para los sindicatos es muy importante la forma en que se organiza el trabajo y, por supuesto, que es muy importante la forma en que se nos remunera y el hecho de que se nos pague por hora de trabajo, que ese es el punto de partida. Todas las manifestaciones sindicales del siglo XIX y principios del XX se centraban en 8 horas de trabajo, 8 de ocio, 8 de dormir, 8 de sueño. Y la verdad es que este sigue siendo el elemento central del sindicalismo, porque el problema central sigue siendo el mismo. Una mala organización del tiempo genera problemas de salud, problemas de igualdad, como ya han señalado oradoras anteriores, problemas de productividad y también problemas de sostenibilidad, cosa que afecta a la sociedad globalmente. Como también han señalado oradoras anteriores,
la gestión del tiempo y del tiempo de trabajo depende de la clase social, del género, de la diversidad y de muchos otros aspectos. En resumidas cuentas, los que están en la cúpula de la jerarquía social suelen tener muchos más recursos para gestionar su tiempo que las personas que están en la base de la pirámide y luchando por llegar a fin de mes. El tiempo de trabajo y la gestión de ese tiempo sigue siendo un elemento central. En nuestro último congreso decidimos respaldar nuestras campañas mutuamente de forma transnacional en cuanto a la reducción de la semana laboral. También decidimos apoyarnos en la negociación colectiva en este sentido. En toda Europa se manifiestan exigencias de reducción del tiempo de trabajo, pero no hay acuerdo en cuanto a los métodos, si debe ser la negociación colectiva o si debe ser la legislación, ni tampoco del nivel, el europeo, el sectorial, el nacional u otros. Si hablamos de todo esto, es importante también otra cuestión que quiero introducir en la ecuación. También hay muchas personas que tienen insuficiente tiempo de trabajo o insuficiente seguridad laboral por el hecho de tener horarios imprevisibles y demás. Y eso también complica más la cosa. En todo caso, el tema que se aborda hoy es un tema importante. Todos tenemos que abordar la gestión del tiempo y el lugar de trabajo es donde más debe abordarse. Es el lugar primordial. Lo dejo ahí y supongo que volveremos a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Estal. Pero yo quiero también darle la oportunidad de explicarse al señor Morón, director general del Trabajo del Gobierno español, un gobierno que ya ha empezado a hacer trabajo, a legislar la cuestión de los usos del tiempo. Y yo le traslado, señor Morón, si puede explicarnos mejor cuáles son las propuestas y los retos a superar hacia un derecho al tiempo para todos, que sea universal. ¿Cómo tienen pensado hacerlo desde el Gobierno español? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Quería agradecer la invitación al Ministerio a estas jornadas que nos parecen muy importantes y muy relevantes. Además, estamos trabajando en esta materia. Lamentar que no haya podido venir el secretario de Estado, pero razones de agenda lo han impedido. En todo caso, reitero el agradecimiento del Ministerio para poder participar aquí y poder expresar algunos elementos que nos parecen relevantes. Antes de entrar, si me permite, en cuáles son las propuestas en las que se están trabajando, sería interesante abordar cuál es el punto de partida. El punto de partida, bueno, primero, se ha dicho, el tiempo de trabajo ni se compra ni se vende. Cuidado, en el ámbito productivo, que es un elemento central en la sociedad, los trabajadores y trabajadoras lo que hacen es vender tiempo de trabajo. A diferencia de cuando se alquila un bien mueble, etcétera, etcétera, es que lo que se alquila es uno mismo y por eso se habla de enajenación o de trabajo por cuenta ajena. Lo que estamos haciendo permanentemente es vender partes de nuestro tiempo de vida para poder subsistir. Con lo cual esto tiene que ver con las políticas salariales. Si en vez de pagar 5 a la hora se pagasen 25, probablemente no necesitaríamos trabajar tantas horas para sobrevivir o para tener una vida digna. Con lo cual están todos los elementos relacionados. Pero es muy importante saber que cuando una persona trabaja, lo que está haciendo es vender su tiempo de vida y esto es muy importante, en ocasiones incluso a riesgo de su propia salud. La reducción, como ha dicho el representante de los sindicatos europeos, de la jornada de trabajo, la reivindicación no tenía que ver con el incremento del ocio, entre otras cosas porque no había capacidad económica para tener ocio, era básicamente por sobrevivir, porque las jornadas, cuando empieza el sistema capitalista, eran jornadas extenuantes y solo se dejaba descansar el tiempo necesario para la reposición biológica. La defensa de la jornada de 8 horas era simplemente una defensa de la propia supervivencia, no era. Y en parte, hoy en día, de otra manera,
hay unas reivindicaciones desde el punto de vista de la salud que tienen que ver con la organización del tiempo de trabajo, los ritmos de trabajo, las variaciones del tiempo de trabajo, etcétera, etcétera. Cada vez vemos más el impacto en la salud. Pero las dos ideas que quería comentar es, una, partimos de unas jornadas muy largas. Desde 1983 no se ha reducido la jornada legal, aunque sí ha habido reducciones en la negociación colectiva, según sectores, en algunos ámbitos muy importantes, hasta el punto de que las reformas que están en marcha prácticamente no les va a afectar, pero en otros sectores y en otros ámbitos pues no ha habido tal reducción. Y segunda idea, en los últimos años, acompañado en parte por las políticas de la Unión Europea, de flexiseguridad, que llegó primero la flexibilidad y la seguridad está tardando, ha habido un cambio importante en la gestión del tiempo. El poco o el mucho que se trabaje es un elemento que se ha concentrado, ha sido un elemento productivo relevante que se ha concentrado en el poder empresarial. La negociación colectiva trata de limitarlo, la ley también, pero ha habido un importante componente de concentración de poder que ha supuesto la existencia de variación de horarios, cambios de horarios, reducciones de horarios, etcétera, cambios de turnos. Es decir, el tiempo de trabajo ya no en su duración, sino en el elemento cualitativo, en su distribución, probablemente sea el problema de ahora y de cara al futuro. Se pueden trabajar 20-25 horas, pero si están mal distribuidas, el impacto sobre la vida de una persona es muy importante, de tal manera que te condiciona prácticamente el resto de tus horarios. El horario de trabajo, el tiempo de trabajo, es un tiempo que impacta y que condiciona el resto de los tiempos. El tiempo de ocio, el tiempo de consumo, el tiempo de descanso. Con ello no quiero decir que no sean relevantes los otros aspectos y probablemente haya que tener una visión transversal de todos los tiempos si queremos ser no solo equitativos desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de los géneros, desde el punto de vista climático, etcétera, si queremos introducir otros elementos. Estos son la situación un poco de la que partimos. ¿Cuáles son las respuestas que se han dado en los últimos años y se pretenden dar? Bueno, hay un elemento que se ha desarrollado mucho, que es el elemento de los permisos. Los permisos son un límite y un ámbito de gestión individual en el que los trabajadores y trabajadoras pueden decidir o recuperan parte de la soberanía sobre el tiempo. Pero son tiempos limitados y limitados a causas. Cuando se acaba el periodo de maternidad, cuando se acaba este periodo que justifica un descanso, viene el desierto de los horarios, los turnos, etcétera, organizados en gran parte, con esta acumulación de poder que decía, por las propias empresas. Hemos incorporado en los últimos años un elemento nuevo, que es la posibilidad de solicitar, de realizar adaptaciones de la jornada individuales, pero también están condicionados por la existencia de menores, necesidades familiares. El derecho a el tiempo, determinar el tiempo de trabajo individual o colectivamente, todavía no está reconocido. Si prefieres, continúo y termino. Sí, porque de hecho le había pedido las propuestas y las medidas de futuro. Pues, tenemos dos medidas muy importantes. Una que ya está en el Parlamento, es decir, ha pasado todos los trámites, tiene que ver con la transposición de la Directiva de Condiciones Previsibles y Transparentes. Y esta norma incorpora algunas reglas importantes. Pocas, quiero decir, no es una reforma total del estatuto, pero afecta a la
obligación de las empresas de comunicar anticipadamente cuáles son las condiciones de trabajo, cuál es la pauta de trabajo y cuáles son sus posibles variaciones. Esto tiene que ver con el trabajo, el tiempo de trabajo en general, y en particular se han reforzado estas reglas con relación al contrato a tiempo parcial, que es un contrato muchísimo más variable, muchísimo más modificable, que las empresas utilizan de manera muy flexible. Entonces, estas medidas ya están en el Parlamento y van a ser debatidas. El otro bloque es el que se conoce como la reducción de la jornada de trabajo, que es algo más que esto, ahora lo explicaré, y que está ahora mismo en pleno diálogo social. Estamos negociando con sindicatos y organizaciones empresariales. Los sindicatos, en principio, con la propuesta que hemos puesto encima de la mesa, que ha puesto el Gobierno encima de la mesa, le parece bien, con ajustes, con matices, pero en bloque le parece bien. Las organizaciones empresariales están todavía renuentes, se está haciendo esfuerzos por incorporarles al acuerdo y todo apunta, parece que es posible. No digo que se vaya a producir indefectiblemente, pero que es muy posible que las organizaciones empresariales. ¿Cuáles son las medidas? Primero, la reducción de la jornada semanal de 40 a 37 horas y media. Habíamos previsto un escalón de 38 horas y media, pero bueno, va a depender de cómo sean los términos en los que se negocien. Una reducción por ley, lo digo porque hay un debate en Europa, si por negociación colectiva o por ley, pero que se reenvía para su adaptación y organización a la negociación colectiva. Es decir, lo que fija la ley es una reducción de la jornada en términos anuales, es decir, la flexibilidad de la anualización continuaría vigente. Segunda medida, un refuerzo, una reformulación del control horario. Si se generan nuevas normas y nuevos límites horarios, si no hay un control, no serviría de nada. Y ahí luego puedo explicar cuáles son un poco las características de las nuevas formas de control: digitalizada, interoperable, con conexión directa a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, etcétera. Tercer elemento, reforzar, incorporando entre otras cosas la regulación que no se ha logrado cerrar en el ámbito europeo del derecho a la desconexión. Hemos incorporado gran parte de ese acuerdo y algunas referencias de los propios sindicatos y empresarios que han pactado en el Acuerdo Nacional de Negociación Colectiva, y todo ello va acompañado de elementos accesorios. Uno, el endurecimiento del régimen sancionador, es decir, una adecuación del régimen sancionador. Estamos viendo fenómenos que no están ahora mismo contemplados en la norma sancionadora, fenómenos de extenuación, de explotación hasta la extenuación. En la prensa, el otro día, muy próximos a las situaciones de esclavitud. Personas que trabajan 14 y 15 horas con un solo día de descanso a la semana, que son próximos a la esclavitud y que suponen una transgresión muy severa de los límites a la organización del tiempo de trabajo. Y luego también se acompaña, precisamente para incorporar y para hacer más fáciles a algunos sectores, sobre todo la pequeña empresa y la microempresa y los trabajadores autónomos que tienen empleados y empleadas, un plan de ayuda, un plan de acompañamiento con distintos incentivos y distintos programas de ayuda a la formación, a la reorganización, etcétera, etcétera. Gracias, señor Morón. Perdón por la extensión. No, pero supongo que es lógico que cuando uno pregunta sobre objetivos de futuro, evidentemente un gobierno tiene muchos objetivos de futuro, y más en una materia como es la de la legislación del uso del tiempo y del trabajo. Ahora abriremos una segunda ronda de intervención y la haremos en el mismo orden en el cual hemos hecho ahora estas primeras intervenciones, pero quiero que se pongan obviamente en el rol de la
institución o entidad a la cual representan y les voy a pedir que piensen qué deberes le ponen a sus respectivas instituciones. No sé usted, señor Porón, yo creo que ya ha repasado bastante los deberes que tiene el Gobierno español, pero ahora le daré la oportunidad de poder hacer un pequeño repaso más amplio. ¿Qué acciones se deberían priorizar? Por ejemplo, señora Lafey, en su institución, en su ayuntamiento, ¿qué es lo más prioritario para continuar potenciando estas políticas de usos del tiempo? Yeah. También hemos probado con algunos cambios en el trabajo y la semana de 4 días. Pero eso debe combinarse con la igualdad de género. Si se incrementa la desigualdad de género, tal vez no sea muy buena idea. Nuestra prioridad actualmente es también el tema central del gran evento de noviembre, porque seremos capital mundial del tiempo hasta marzo del 2025 y en noviembre tenemos un evento sobre el cuidado de los demás y el cuidado de sí mismo. Es interesante la introducción de este tema en la jornada de hoy. Es muy importante contemplar el tiempo en relación con los derechos de la infancia. Es un hecho poco conocido, pero hay muchos niños que son cuidadores y pueden tener dificultades de aprendizaje en la escuela por ello. Y también problemas de salud mental. Y eso queremos desarrollarlo. Es una necesidad también. Soy presidenta de Tempo Territorial. Ahí hemos desarrollado una reflexión sobre el derecho al tiempo, en particular de los jóvenes. En Estrasburgo, un dato interesante es que hemos firmado una declaración de la ONU, la Carta de la ONU de Ciudades para la Infancia. Tenemos, por lo tanto, la obligación de abordar esta cuestión también escuchando a la propia infancia. Por lo tanto, vamos a tener que recabar datos y mejorar los métodos. En Francia se han planteado algunos métodos para recabar datos sobre las necesidades de la infancia expresadas por la propia infancia. Y es muy interesante. Seguiremos abordando este tema. Por ejemplo, hace poco el equipo de una ciudad, de Nazarí, ha cambiado el reloj para adaptarse mejor a las necesidades de los niños por temas de cronobiología, pero también de libertad, de lo que quieren hacer. Hay muchas posibilidades. Es importante probar nuevos planteamientos, pero con los propios niños y niñas. Hay mucho que hacer. Hay mucho margen aquí en políticas del tiempo. Sin reloj. Parece imposible ahora mismo, pero es la perspectiva en este caso que tienen los más pequeños. Muchísimas gracias, señora Lafey. Le traslado a la señora Jurobzinova el PNUD. ¿Qué objetivos tiene o qué deberes usted le pondría o cuáles son los retos más inmediatos para esta organización? Lo que estamos intentando lograr actualmente es encontrar ejemplos de instituciones o semillas de instituciones en el mundo entero que sirvan de ejemplo para las demás instituciones que estén intentando mejorar las cosas. Las instituciones que trabajan bien suelen contar con una serie de factores. Tienen una perspectiva desde fuera hacia adentro, colaboran con distintos sectores,
Así, por ejemplo, si intentan abordar un reto como ser neutrales en cuanto al clima o tener una economía circular, pues eso no se puede abordar solo desde el Ministerio de Medio Ambiente. Hay que colaborar con el Ministerio de Economía, colaborar con las universidades, con el sector empresarial y entonces destacar estos aspectos y darles visibilidad a nivel de la ONU, eso ya lo he mencionado. Luego, también invitar a partes interesadas a las que no se suele convocar. Por ejemplo, en cuanto al cambio climático, hay que considerar la naturaleza como parte interesada. Y al hablar de cambio climático hay que pensar en las generaciones futuras. ¿En qué mundo les vamos a dejar? Y si hablamos de participación y de democracia, hay que implicar a los jóvenes que tienen problemas de empleo, de salud mental y demás, para intentar mostrarles nuevas formas de implicarse. Así pues, en resumen, las instituciones son complejas y los retos que afrontan también. Se requiere, por lo tanto, una mentalidad valerosa y un conjunto de un funcionariado realmente muy capacitado y muy hábil y flexible para abordar todo esto. Estos retos, y esta misma pregunta le planteo al señor Stahl en este caso, desde el punto de vista de los sindicatos, desde el mundo del trabajo, ¿cuáles son los retos inmediatos, lo más urgente ahora mismo en este sector? Bueno, lo más urgente ahora creo que es conseguir una economía común y un entendimiento común sobre cómo avanzar dentro de la Unión Europea. Y, como digo, nuestra Confederación de Sindicatos es una organización muy amplia desde muchos lugares de Europa y llegar a un acuerdo ahí es quizás lo más urgente. Pero bueno, yo tengo un comentario para nuestro colega de España, porque él ha señalado la clave, que es cómo se basa, o sea, cuál es la base de ese uso del tiempo, volviendo a los orígenes. Y yo creo que tenemos que realmente poner el poder en el centro de nuestros debates, porque en el mercado laboral el poder define qué tipo de acuerdos se pueden alcanzar. Los que tienen menor poder social pues tienen menos capacidad de negociar y de hacer frente a los retos que se encuentran. Pero el poder también es importante de cara a los métodos que uno escoge para avanzar, sobre todo a nivel nacional. Con lo cual, dependiendo del poder que se tenga, pues uno puede hacerlo bien a negociación colectiva o bien a nivel legislativo. En los países hay dos formas de avanzar. En función del método que se utilice, pues va a ser el empleador que va a seguir adelante, al igual que han estado haciendo en los últimos 10, 20, 30 años, cada vez más decidiendo lo que ocurre en el mercado laboral, y yo creo que eso no tiene que seguir así, con lo cual de cara al futuro pues hay que escoger, o bien optar por la negociación colectiva o bien por la legislación, y ahora no voy a decir cuál prefiero yo, porque no tengo ese mandato. Y luego también volviendo a la base, a los orígenes, ver cuáles son las necesidades que tenemos en la actualidad. Si tenemos a esas madres, esos padres que tienen muchas limitaciones temporales y tienen unas necesidades físicas. Pero también hoy en día hay que tener tiempo para hacer frente a cuestiones psicológicas, estrés, problemas de salud mental en el trabajo, con lo cual eso es muy importante, el poder dedicar tiempo a nuestra vida interior, eso también es importante. Y por otro lado, otra cuestión a mencionar es cómo se lleva a cabo el urbanismo en las ciudades, cómo planificamos las ciudades. Cada vez es más difícil trabajar en la misma ciudad en la que vivimos, debido a cuestiones de transporte, las distancias, viajar para ir a trabajar, también el elemento de encontrar una vivienda. Y es importante que recordemos que si las personas que
hacen posible nuestras ciudades, no pueden vivir en las mismas ciudades en las que trabajan, pues ahí nos encontramos con un problema fundamental y hay que hacer frente a ello. Y luego, para acabar, quizás una cuestión un poco filosófica, pero que yo creo que sí, que fue el capitalismo como sistema el que presentó las cuestiones del tiempo como las conocemos hoy, y la cooperación y la colaboración entre ciudades, entre fronteras, entre países de distintas maneras es lo que hace falta. Y el poder vivir sin relojes, eso sería algo fantástico. Claro, mis hijos siguen viviendo en ese mundo de Peter Pan, pero quizás no sea el modo más adecuado para avanzar para la gestión del tiempo, porque nos crearía otros problemas. Pero en cualquier caso, encantada de escuchar este debate. Señor Stahl, estaba escuchando y estaba viendo Charles Chaplin en tiempos modernos, un poco la metáfora de esta fábrica aceleradísima, con estos ritmos del trabajo también muy acelerados. Señor Morón, le traslado el turno de palabra a usted, incluso por alusiones después de la intervención del señor Stahl. ¿Retos inmediatos? Bueno, yo quería, coincidiendo con el interviniente representante de los sindicatos, yo querría plantear un reto a medio y largo plazo, que es que tengamos más tiempo para ser más libres, para poder desarrollarnos mejor como personas. Es una cosa que no es tan filosófica. Yo soy transitoriamente miembro del Ministerio y del Gobierno, yo soy profesor en la universidad, y cuando explico quiénes pueden tener determinados permisos, etcétera, etcétera, mis alumnos y alumnas me dicen, o sea, los que no tenemos hijos, padres enfermos o situaciones dramáticas, no tenemos ningún derecho de conciliación. Pues efectivamente, yo tomo clases de música 2 tardes a la semana, saxo tenor, para mayor detalle, y si estuviera en una empresa que me cambiase los turnos cada vez que le conviniese, etcétera, etcétera, me haría polvo. Y a lo mejor me haría plantearme, si tuviera esa capacidad contractual, o negociar con la empresa o irme de la empresa. Quiero decir, el objetivo, ser más libres, ser más felices, etcétera. Vamos a ir paso a paso. Yo creo que uno de los grandes retos es la corresponsabilidad. La gestión más democrática, más participativa del tiempo de trabajo va a ser, y no lo digo porque el auditorio sea mayormente femenino, la van a liderar las mujeres, como lideraron en su momento los permisos. Bien es cierto que por el rol asignado, Entonces, igual que esos permisos, esas situaciones se han ido reconociendo cuando la mujer se incorpora plenamente al mercado de trabajo y entra en contradicción el tiempo productivo con el tiempo familiar, creo que va a ser el siguiente proceso, va a ser la lucha por la mujer, a la que desde luego tienen que sumarse, tenemos que sumarnos, tenemos que participar en igualdad los hombres, es la de la corresponsabilidad. Porque si no hay corresponsabilidad, la gestión del tiempo va a ser discriminatoria, va a ser desigual. Si no hay un elemento corrector fuera de la empresa, pero también en la empresa, por tanto, hay que diseñar políticas públicas profundas que hagan que la corresponsabilidad sea una pieza necesaria en la gestión del nuevo tiempo de trabajo. Entre otras cosas porque eso va a suponer una alianza entre hombres y mujeres en el ámbito productivo que no siempre ha sido así. O sea, ha habido épocas en el ámbito productivo donde los hombres teníamos un rol, el llevar cuanto más dinero a casa, haciendo horas extraordinarias, etcétera, etcétera, y las mujeres tenían otro rol. Pero esto ya hay experiencias en la negociación colectiva, que se privilegian determinados permisos cuando se toman por según
qué persona, el padre, la madre, o sea que hay elementos que hay que pensar con mucho detalle, pero hay elementos en los que tenemos que seguir peleando. Ahora, por ejemplo, incorporando la directiva sobre transparencia salarial, precisamente para la lucha contra la discriminación. ¿Cuál es el elemento básico? Esta es una pregunta que hago igual en clase a los alumnos. ¿Por qué el 80% de los permisos los toman las mujeres? Y me dicen todo tipo de tal, porque la mujer está predispuesta, porque la mujer tiene más cariño a los niños, pues los niños necesitan más a las madres, etcétera, etcétera. Cuando la realidad es que cuando se sientan una pareja y deciden quién va a reducir su jornada o quién pide una excedencia, el elemento fundamental es el económico. Es la persona que tiene el salario menor quien sacrifica parte de su tiempo o todo su tiempo para el cuidado de menores. Es decir, hay muchos elementos, entre ellos el elemento salarial y su equiparación, su igualdad, la eliminación de todo tipo de discriminaciones en los que hay que seguir trabajando para que la gestión del tiempo pueda ser más igualitaria, menos discriminatoria y, como digo, el elemento de la corresponsabilidad, el papel de los poderes públicos en la promoción de políticas para la corresponsabilidad creo que van a ser centrales. Le agradezco mucho también esta intervención. Prácticamente ya toca cerrar esta ronda de intervenciones, pero sí que me gustaría destacar algunas de las ideas muy interesantes que han salido en estas ponencias, sobre todo, primero, el concepto de la necesidad de ir más despacio. Lo tenemos que hacer todos esto y tomar conciencia de esta necesidad de parar para implementar nuevas formas de vida. Esta visión de género también es un concepto que ha ido saliendo a lo largo de las sesiones que hemos celebrado hoy, así como también ha salido esta transversalidad, esta necesidad de que las políticas de uso del tiempo tienen que pasar por todas las áreas de gestión y por todos los ámbitos de la vida. Ha quedado clarísimo que esta estructura de horarios de 8 horas de trabajo, 8 de ocio y 8 de descanso está absolutamente obsoleta, se tiene que replantear y esto es uno de los retos que nos plantea precisamente el siglo XXI para reestructurar este tiempo de trabajo para que sea mucho más efectivo y mucho más provechoso para todos y que obviamente sea provechoso para la sociedad. Y nos quedamos con este concepto interesante de vivir sin reloj, como hacen los más pequeños, y el derecho al tiempo para los más jóvenes, que también tienen ese derecho. Y sobre todo, quedémonos con este último concepto: una mejor gestión del tiempo implicará más libertad para todos, para poder disponer de más tiempo para vivir, básicamente. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones. Ha sido un placer compartir esta mesa redonda, ni que sea desde la distancia. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta la próxima, que vaya muy bien. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.